Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos muestra cómo el Señor le habla a Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Solo el que nace de nuevo alcanza la vida. Solo el que nace de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a volver uno al vientre de la madre? ¿Cómo es posible? Nicodemo parece como que no entendiera la palabra que le está diciendo Jesús. Como que no entiende esto de volver a nacer, y él dice: bueno, ¿y cómo que meterme en el vientre de mi madre nuevamente? Pero en realidad, si vemos la respuesta de Jesús, no es tanto que Nicodemo no entienda lo que le dice Jesús, es más bien que no acepta lo que le dice Jesús. Porque Jesús les dice: yo les he dicho mi testimonio y ustedes no aceptan mi testimonio. El problema muchas veces no es que no entendamos al Señor. El problema muchas veces es que no queremos entender al Señor. No es que no lo aceptemos, sino que no lo queremos aceptar. Qué gran problema de nosotros los cristianos, al igual que Nicodemo. Nos hacemos lo que no entendemos. ¿Cómo va a ser posible ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero en realidad lo que pasa es que no sepamos qué hacer, sino que no queremos hacerlo. Cuando se les habla, por ejemplo, de perdón a muchas personas, dicen: ¿cómo perdonar? Yo no puedo perdonar, uno no siente ganas de perdonar. Realmente no es que no entiendan, es que no quieren, porque el perdón es una decisión. Yo tomo la decisión de perdonar, aunque no sepa, aunque no pueda, aunque no sienta, pero yo tomo la decisión. Yo acepto el testimonio de Jesús que me invita a perdonar. Nicodemo es llamado a nacer de nuevo, así como tú y yo somos llamados a nacer de nuevo, es decir, a volver a tener una nueva mentalidad, a nacer de nuevo en el Espíritu, para que sea el Señor quien nos guíe y no nos guíen los sentimientos del mundo y no nos guíen las emociones del mundo. Nacer de nuevo es darle el control al Señor, es parir a una vida nueva guiada por el Espíritu, ya no guiada por la carne. Aquel que dice que no entiende esto del Señor es realmente porque no quiere entenderlo, porque no quiere aceptar el testimonio. Y así pasa con muchas de las enseñanzas de nuestro Señor. Cuando se habla, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo, cuando se habla, por ejemplo, del aborto, cuando se habla, por ejemplo, de la eutanasia, no entiendo. La gente no entiende porque no acepta el testimonio del Señor, no realmente porque no entienda. La gente entiende lo que dice la palabra, la gente entiende qué es lo correcto y lo incorrecto, la gente entiende cuál es el camino, pero no quiere aceptarlo, no quiere entenderlo, y busca los argumentos que sean para lograr zafarse de esa voluntad y ese camino del Señor. Uno en el fondo del corazón sabe lo que es correcto, uno en el fondo del corazón sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, uno en el fondo del corazón sabe que el odio es incorrecto, uno sabe que el camino del egoísmo, de la lujuria, de la pereza, son caminos erróneos, el camino del orgullo, de la soberbia. Pero muchas veces el problema no es de entendimiento, no es un problema conceptual. El que está tal vez en un grupo armado siendo violento, atacando, dañando a las personas, no es que no entienda que eso está mal, él entiende que está mal, pero no lo acepta, no acepta este testimonio, entonces busca justificantes. Asimismo Nicodemo buscó justificantes. ¿Cómo voy a poder eso? ¿Cómo voy a ir otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo? Eso es imposible. Que está en el grupo violento, el que está cometiendo algún pecado, dice: no, pero es que esto se entiende por esta y esta razón. No, el aborto no es malo porque la libertad de las mujeres, no, la eutanasia no, porque el sufrimiento hay que vivir dignamente. Y busca una serie de justificantes y una serie de explicaciones para no aceptar el camino auténtico, que es el camino del Señor. Nacer de nuevo, para nacer en el Espíritu y dejar que el Espíritu sea el que me guíe. Tú y yo estamos llamados a nacer del Espíritu. No pongamos más excusas. El problema no es conceptual. Nosotros conceptualmente entendemos que el camino adecuado es el camino del Señor. Es un problema de decisión, de la voluntad. Yo decido aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo.